Buenas tardes, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional, CIAF. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de ecografía ginecobstétrico, mama y medicina fetal. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Ecografía mamaria. La ponente a cargo esta noche es la doctora Gracie Viviana García Álvarez desde Bolivia. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que la doctora solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder la doctora Gracie al final de la ponencia. Buenas noches, doctora Gracie Viviana. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir la pantalla. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, doctora, se la escucha perfecto. Listo. Ya, a ver. Bien. Muy buenas noches a todos los participantes. Un saludo desde acá, desde Bolivia. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Como bien ya lo indicaron, es de la ecografía mamaria. Eh, los subtítulos que vamos a abarcar el día de hoy son, primeramente vamos a ver el equipamiento necesario para poder realizar las ecografías mamarias. Vamos a repasar algunos datos importantes de la anatomía mamaria. Vamos a ver los hallazgos ecográficos normales, benignos, y también vamos a ver los hallazgos ecográficos sospechosos y malignos. Y por último también vamos a concluir con las aplicaciones clínicas y los procedimientos avanzados que existen en la actualidad. Comenzamos entonces con el equipamiento necesario para las ecografías mamarias. Pues bueno, recordemos que la ecografía mamaria va a ser un procedimiento de tipo imagenológico, para lo cual vamos a necesitar y vamos a requerir el ecógrafo. El ecógrafo va a ser la torre que va a tener diversos elementos que cada uno va a cumplir una funcionalidad para poder lograr el objetivo en común, que va a ser visualizar una imagen mediante ondas sonoras sobre la parte del cuerpo que estamos estudiando. En este caso sería la mama. Primeramente vamos a tener los transductores, que son estos de acá. Estos son transductores para vía vaginal, son transductores para poder introducirlo. Siempre recordemos que esto es con un condón. Pero los que nos interesan en la ecografía mamaria son estos, los transductores que van a tener diversas formas, normalmente van a ser rectos o curvos. Posteriormente lo vamos a ir viendo más a detalle. Los transductores van a tener el objetivo de poder enviar y recibir las ondas sónicas para poder nosotros ver en imagen, ¿no? Vamos a necesitar una central de proceso en la torre del ecógrafo. Esas son las partes, los transductores que hemos mencionado. La central de proceso CPU, que va a ser prácticamente como el cerebro del componente, al igual que una computadora, que va a realizar los cálculos con la información que vamos a encontrar nosotros del traductor, ¿no? Entonces vamos a necesitar, va a ser muy importante el CPU para poder realizar estos cálculos, que pueda hacer comparaciones, etc. Vamos a tener también los controles del transductor que se van a encontrar acá, que pueden ser de forma circular, van a ser botones, dependiendo la situación, el modelo también del ecógrafo, y con ello se va a poder cambiar la frecuencia de las ondas sónicas emitidas por el transductor y poder ampliar, principalmente la amplitud, ¿no? La amplitud de onda sería en este caso. Vamos a tener también una pantalla. ¿Sabe, doctora? Mándalo, por favor. Parece que no sé si sea adecuado o no tu foto, Vamos pero a silenciar, por favor. Ya. Vamos a tener la pantalla, como bien estaba indicando. La pantalla va a ser muy importante para poder mostrar la imagen que se está formando con el transductor. Esto nos va a poder ayudar a visualizar si tenemos que ejercer mayor presión, hacia dónde tenemos que enfocar la lesión, etc.
Tenemos luego el teclado, que bueno, en este caso, por las características y el modelo del ecógrafo que tenemos en la imagen, es un teclado más táctil, ¿no? También pueden haber teclados que están más en la parte de los controles, que nos van a ayudar a introducir diversos datos, ¿no? Principalmente los datos del paciente, anotaciones en cuestión a la edad y diversas características. Tenemos también el sistema de almacenamiento de datos. Esto va a ser muy importante porque nos va a permitir almacenar y guardar datos e imágenes dadas con fecha y hora para poder nosotros realizar igual comparaciones si en caso de que en la impresión se perdiera tal vez la ecografía en el expediente clínico del paciente, o, por ejemplo, tal vez para poder ver las dos imágenes en la pantalla, una anterior y una actual, para ver también y ir diferenciando el proceso. Por favor, vamos a pedir que silencien sus micrófonos. Doctora, silenciando a los participantes, la he silenciado. Ahora sí, ¿verdad? Ya. Bueno, en cuanto a la impresora, como estábamos diciendo, va a ser para poder imprimir la imagen obtenida. Muchas veces ya viene incluido ya. Muchas veces va incluida en el ecógrafo o también muchas veces se lo conecta a una impresora normal como las que tenemos en casa, como se conecta a una computadora. Se me escucha todo bien, ¿no? Ya, vamos a continuar. Entonces, los transductores. Bien, los transductores van a ser aquí la porción más importante para poder visualizar la ecografía. Recordemos que hay diversos, ¿no? Como hemos visto ahí, de tipo convexo, lineal, sectorial, y esto es importante diferenciar porque tenemos que ver a qué porción del cuerpo, a qué órgano, a qué tipo de tejido nos estamos enfocando para poder ver la imagen de ecografía. Por ejemplo, tenemos el convexo, es un poco más de forma circular, semicircular. Este convexo va a tener una frecuencia entre 2 a 5 MHz, por lo tanto va a ser una frecuencia baja. Comparando con el lineal, que va a ser más alta, entre 5 a 10 MHz, sin embargo, va a tener menor profundidad. Y bueno, el sectorial es similar al convexo en cuanto a su frecuencia, 3.5 a 5 MHz, igual va a ser bajo. Pero aquí vemos también la parte de la profundidad. Si vemos, el convexo va a tener 3 cruz de profundidad, es decir, vamos a poder visualizar mediante la ecografía, mediante las ondas sónicas, vamos a poder visualizar estructuras que se encuentran más profundamente, mayor profundidad, mientras que el lineal van a ser estructuras más superficiales. El convexo y el sectorial van a tener una profundidad similar, ¿no? Van a ser 3 cruces. Ahora bien, entonces, de acuerdo a eso, de acuerdo a la profundidad que va en relación con la frecuencia, nosotros vamos a ver el uso que se le va a dar a esto. Principalmente el convexo lo vamos a usar en estructuras que son depresibles, ¿no? En abdomen, en pelvis, puede utilizarse igual en la obstetricia o para ver el pulmón, que son estructuras que se encuentran en una porción más posterior, ¿no? Si vemos al paciente, si visualizamos al paciente recostado en la camilla, vamos a ver de que son estructuras que se encuentran más internamente y por lo tanto tienen que tener mayor frecuencia para poder llegar a esa profundidad y poder visualizar. La imagen del convexo que se va a dar, dadas las características de la curvatura del transductor, va a ser esta porción, ¿no? Más curva. Si vemos en comparación con el lineal, va a ser una profundidad más superficial. Esto ya va a ser para estructuras que están sobre la superficie, como ser el músculo, evaluar tejidos blandos, vasos o pleuras. Y va a tener una imagen más cuadrada, más cuadrangular. En cambio, en el sectorial va a ser, por ejemplo, el corazón, para corazón y cerebro, ya igual va a poder visualizar zonas más específicas con el transductor. Si nosotros podemos evaluar estos 3 tipos de transductores, llegamos a la conclusión de que el más ideal para poder realizar la ecografía de mama va a ser el lineal, debido a que tiene una mayor frecuencia, por lo tanto también va a tener una profundidad menor y nos va a poder ayudar a visualizar las estructuras superficiales, como es la mama. De igual manera, aquí podemos ver cómo es el alcance
En cuanto a la profundidad que habíamos indicado, vamos a ver que el convexo va a tener una profundidad de aproximadamente 30 centímetros, mientras que los lineales y relativamente los microconvexos, que ya son más pequeñitos, van a tener un alcance mucho menor, en este caso el lineal, unos 6 centímetros. Esto dado que la longitud de onda aquí va a ser mayor, ¿no? Recordemos las características de la longitud de onda que va a ser esta dimensión. Entonces, a mayor cantidad de longitud de ondas va a ser más corto el tamaño que vamos a ver. Ahora bien, entonces prácticamente el ecógrafo se va a observar así, ¿no? Nosotros vamos a ver, vamos a tener el monitor, vamos a tener los diferentes tipos de transductores, vamos a tener, aquí está el teclado, vamos a tener los botones que van a ser los controles en los transductores y normalmente aquí abajo, o dependiendo si conectan a una impresora, como bien había dicho, va a ser la impresión. Y no vamos a olvidarnos del gel. Esto va a ser muy importante. Siempre tenemos que tener, primeramente, antes de poder visualizar con la ecografía, poner una cantidad considerada de gel, porque esto va a permitir una mayor conducción de las ondas sónicas para que nosotros visualicemos bien el objetivo que estamos teniendo. ¿Ya? A ver, continuamos. Aquí tenemos un pequeño video precisamente sobre que va a abarcar la ecografía mamaria, que nos va a dar unas características de cómo se lo realiza, etc. Vamos a ver. Como este tema es más imágenes, van a ver diversos videos cortitos para nosotros poder visualizar en tiempo real prácticamente, porque se está realizando ese momento, la grabación de los videos para poder nosotros tener una versión más práctica de lo que es la ecografía. Entonces vamos a poner play. En este centro también realizamos todas las biopsias de mama que se puedan guiar por ecografía. Cuando yo diagnostico una lesión en mamografía, paso inmediatamente a la mujer a ecografía y ya intento localizar la misma lesión por ecografía. La lesión, el 80%, el 90% de las veces se localiza por ecografía. Y entonces, pinchar con ecografía es muy fácil. Nosotros pinchamos aquí unas 6 o 7 mujeres todas las semanas. Con ecografía, una lesión que hayamos visto en mamografía, la localizamos por ecografía, por ejemplo, como es. Es un nódulo sólido con mala transmisión que mide 1 centímetro y que está situado en cuadrante superexterno de mama derecha. ¿Cómo accedemos a este nódulo? Pues es fácil. Nosotros accedemos siempre en paralelo con una aguja gruesa, que es una pistola automática. Primero pinchamos piel por donde vayamos a entrar, anestesiamos la piel y una vez que esté anestesiada la piel, introducimos la aguja de la pistola y llegamos a. Cuando llegamos al borde de la lesión, realizamos un disparo, la aguja nos hace así un recorrido y nos coge un cilindro de la lesión. Normalmente cogemos 3 cilindros, es un procedimiento que dura 10 minutos, es totalmente indoloro, porque con la anestesia local las pacientes ni se enteran. ¿Y qué ventaja tiene? Que tenemos el diagnóstico histológico de esta lesión, la axila había un ganglio dudoso, también hacemos el mismo procedimiento en axila, con una aguja más finita, pinchamos la adenopatía patológica y entonces teníamos el diagnóstico de un carcinoma ductal infiltrante con axila positiva. El video era sobre poder ver cómo mediante la ecografía nosotros podemos pinchar para poder visualizar precisamente la zona donde se ha encontrado la lesión mediante la mamografía, ¿no? Que primeramente aquí lo ha realizado. Ahora bien, recordamos algunos aspectos importantes de la ecografía mamaria. Bueno, tenemos primero diversas vistas, ¿no? Vemos acá de que la mama va a estar ubicada por delante del músculo, de los músculos pectorales, aquí vemos. Entonces va a ser una estructura que va a estar principalmente compuesta y recubierta por la grasa, por el tejido adiposo. Acá nosotros vamos a encontrar los lobulillos, aproximadamente entre 15 a 20 lobulillos que van a estar diseñados, que van a estar dispuestos en forma de pétalos de margarita, así lo denominan. Esta disposición va a contener, va a ser precisamente toda la parte de la glándula mamaria y va a tener unos conductos,
los cuales van a llegar a la altura del pezón para que pueda expulsarse la leche. Ahora bien, si nosotros vemos también de otro plano, y no debemos olvidar que toda zona, toda región también va a tener una región por donde va a pasar la linfa. Y también es muy importante ver que tenemos ganglios linfáticos, principalmente los ganglios linfáticos axilares, que se van a encontrar a ese nivel para poder nosotros sospechar de una metástasis de cáncer de mama, como anteriormente, en un tema anterior lo detallamos, ¿no? Entonces tenemos a los lobulillos que van a tener los conductos y van a desembocar a la altura del pezón, ¿no? Y recordemos la areola, que externamente va a ser esa porción pigmentada que va a concluir en el pezón. Si vemos un poco más y analizamos la parte histológica, vamos a ver que los lobulillos van a estar compuestos por alveolos o acinos. Si ampliamos, ¿no? Si hacemos un zoom, así como hacemos en el celular, vamos a ver que va a tener alveolos o acinos. La estructura va a ser precisamente esta. Si hacemos un corte, esta va a ser la unidad contráctil. Va a estar compuesta por una célula estromal que va a encontrarse más hacia el centro. Vamos a tener una célula mioepitelial que va a estar a la periferia. Bueno, va a estar compuesta por muchas células mioepiteliales que van a estar a la periferia de la unidad contráctil de este alveolo, y al centro vamos a tener el ducto, que posteriormente van a confluir en los conductos galactóforos para que puedan desembocar, ¿no?, en los conductos colectores y puedan expulsarse la leche. Esto viendo un poquito más a detalle cómo es la característica histológica. Aquí de igual manera vemos en cortes, primeramente en un corte por capas. Acá en este cuadrante superior izquierdo, vamos a ver primeramente cómo se ve externamente, ¿no? La mama va a estar cubierta por la piel, vamos a ver la areola y vamos a ver el pezón. Si nosotros quitamos esa capa, vamos a ver una porción de grasa, de tejido graso. Y si nosotros quitamos nuevamente esa capa, ya vamos a poder ver los lóbulos, que hemos dicho en una cantidad entre 15 a 20 lóbulos aproximadamente, que va a ser toda esta zona, ¿no? Y va a estar compuesta por los lobulillos. Y si hacemos nuevamente otro corte, ahí vamos a ver los acinos con los conductos galactóforos que van a estar dispuestos en la forma central y radial. De igual manera, aquí vemos en otro corte y en un corte axial cómo va a ser la disposición de esta estructura, ¿no? Acá vamos a ver otro video, igual como hemos dicho, la ecografía es más que todo práctica y la mejor manera para poder aprender es viendo imágenes, videos, viendo cosas gráficas, ¿no? Entonces, en este pequeño video igual vamos a ver cómo se van a evaluar estos conductos mamarios. Bienvenidos, estimados colegas. En esta oportunidad les enseñaré cómo evaluar los conductos mamarios, que es muy importante, porque ahí realmente empieza el cáncer, junto con el ligamento de Cooper, que se llama unidad ligamentaria ductal terminal. Van a ver ustedes cómo se aprende con técnicas. Importante también, les quiero invitar a un curso de ecografía de mama este 18 de junio, donde vamos a tocar las técnicas de ecografía de mama, cómo se evalúa fundamentalmente con la elastografía, tanto cualitativa, cuantitativa, FB, y también hemos agregado Vamos a adelantar. contenidos y vamos a aprender cómo se hace la evaluación de los conductos. Muy bien, vamos a aprender cómo se evalúan los conductos. Primero hacemos que la paciente levante su bracito, bien extendida, ¿ok? Muy importante, vamos a evaluar, echamos bastante gel, como ustedes saben, bastante gel, ¿por qué? Para que el cautor resbale. Miren ustedes acá cuando evaluamos este conducto. Miren ustedes este conducto, echamos bastante gel, el traductor perpendicular, un dedo se pega a la superficie de la paciente. Miren acá cómo se ve estos conductos. Miren, no se ve tan bien, se ve más o menos, pero miren cuando usted optimiza. Y eso es lo que tienen que aprender en este curso que vamos a realizar. Pero ustedes vamos a poner en 2 días, vamos a ponerlo, ¿ok? Miren acá, miren esa imagen. Ahora, lo que usted tiene que hacer para ver los conductos, miren lo que va a hacer. Lo primero que va a hacer usted es simplemente disminuir su rango dinámico. Disminuir su rango dinámico, el botoncito que dice rango dinámico. De ahí va a disminuir su ganancia. ¿Por qué disminuir su rango dinámico? Porque las paredes son hiperecogénicas. Por esa razón, disminuye su rango dinámico para que las paredes sean más hiperecogénicas.
como el líquido, dentro del líquido es anecogénico, usted incluye su ganancia para que vean ustedes mejor los conductos. Vean ustedes la diferencia, cómo vean ustedes, fíjense el conducto y vean la diferencia que acá ni siquiera se ve el conducto. Miren cómo, mira, acá esta zona ya no se ve. Y usted puede evaluar perfectamente todos los conductos sin ningún problema. Mira cómo se ve hermosos los conductos acá. ¿Ok? Miren cómo podemos analizar y en todo barrido, en forma radial, se puede evaluar todos los conductos. Y si usted analiza, podemos evaluar, seguimos avanzando. Miren cómo se ve perfectamente todos los conductos adecuados. ¿Okay? Miren acá, qué lindo los conductos. Lo más importante del conducto es que dentro de un conducto hay una masa. Y acá miren cómo se ve perfectamente. Se puede analizarlo sin ningún problema. Miren acá, y acá es importante, acá está un ligamento. Este es el ligamento de Cooper. Acá se inicia el cáncer. Mira, acá está el ligamento de Cooper, ¿lo ven? Este es el ligamento de Cooper. Acá está el conducto. Este se llama unidad ligamentaria ductal terminal. Y acá es donde empiezan los cánceres. Cáncer in situ, o empieza, por eso hay retracción de la mama. Por eso es muy importante que usted en forma radial puede evaluar los conductos. Avanza despacito y así sucesivamente. Pero miren la calidad de imagen, miren esta calidad de imagen que tienen acá. Acá no se ve nada de esto. Pero miren acá cómo se puede evaluar perfectamente todos los conductos. Cómo se evalúa perfectamente. Y eso es lo que van a aprender ustedes en este curso. Cómo evaluar con técnicas, cómo evaluar la mama, cómo evaluar la región axilar, la región supraintraclavicular, la región de la arteria mamaria interna, cómo evaluar con elastografía, tanto cualitativa, cuantitativa, el 3D, y obviamente vamos a ver la ecografía infanto-juvenil y la ecografía masculina. Los invito, los espero este 18 de junio, estamos empezando el curso de mama, nos quedan muy poquitas vacantes para todos los... Bien, me están indicando que se entrecorta un poco el video. Posiblemente sea por el internet. Acá yo estoy viendo que está todo bien con el internet, sin embargo, esperemos que mejore. Bueno, aquí veíamos un poco mejor cómo evaluar, ¿no? Indicaba, de acuerdo a las características del ecógrafo y dependiendo obviamente también de cuán actual sea el ecógrafo y que tenga diferentes funciones para que nosotros podamos visualizar esto, ¿no? Continuamos entonces. Bienvenido. Ya, dentro de esto también de la mama hay que ver un poquito la parte histológica, porque no es lo mismo que nosotros evaluemos una mama que no esté activa que una mama que sí esté activa, es decir, que una mama de una persona que no esté dando de lactar, que no esté pasando por un proceso de gestación, a que una mama que sí esté pasando por esto, ¿no? Vemos aquí histológicamente los tubos secretores, como habíamos visto, y la célula miepitelial que va a ayudar a la contractilidad para que pueda expulsarse. Si aumentamos por 40 en una glándula inactiva, vamos a ver la diferencia junto con la glándula activa, que en la glándula activa va a estar mucho más redondeado, más lleno. Acá vemos, por ejemplo, aumentando aún más, como vemos, va a estar más llena. Más redondeada, vamos a poder visualizar. Entonces, histológicamente, estas son algunas características que tenemos que tomar en cuenta. Ahora bien, pasando un poco más a los hallazgos ecográficos normales y benignos. Acá debemos de ver un poco la anatomía normal de la mama ya de una forma más ecográfica. Recordemos primeramente los conceptos básicos para poder evaluar la ecografía, que cuando va a ser hipoecogénico, vamos a ver una porción más oscurecida en la imagen, mientras que cuando es hiperecogénico va a ser una porción más blanca, ¿no? Entonces vemos acá las capas. Si nosotros vemos por profundidad, de lo más externo a lo más interno, vamos a ver primeramente acá está la piel y el tejido celular subcutáneo. La porción de la grasa va a ser más hipoecogénica. La parte del tejido, vamos a ver acá, y más o menos a este nivel ya tendríamos que ir viendo, ¿no? Las características de los lóbulos, de los conductos, porque acá ya vamos a ver el músculo, y ya más interiormente el hueso, y dependiendo del pulmón, van a ser otras características. Para nosotros poder ir haciendo una inspección ecográfica de toda la mama, primeramente, debemos de ver si vamos a dividirlo en las manecillas del reloj, es decir, yendo por partes,
por zona horaria, primero a horas 12, a horas 1, a horas 2, etcétera, hasta completar la vuelta, siempre yendo de externo hacia interno, o podemos dividirlo también en cuadrantes e ir viendo mediante cuadrantes, ¿no? Haciendo como un cruce de los segmentos, haciendo como una perpendicular para nosotros poder evaluar. Entonces, son maneras para que se pueda ir evaluando. Aquí tenemos entonces que se lo va a deslizar de externo hacia interno, la parte del transductor, como hemos indicado, a horas 12 primeramente, luego horas 1, y así vamos evaluando. Nosotros queremos hacer una evaluación completa. Ahora, si nosotros ya tenemos más o menos una sospecha en qué lesión está, debemos de enfocarlo mejor a esa zona y de igual manera para poder buscar otras lesiones que tal vez no se han visto o no se está detectando, ya sea la palpación, etcétera, poder ir, ¿no? De igual manera aquí tenemos en el tema de los cuadrantes. Ahora bien, vemos aquí cómo son las estructuras de la mama adulta normal si vamos de superficie a lo profundo. La imagen anterior prácticamente. La piel va a tener aproximadamente 2 a 3 milímetros de grosor. Posteriormente vamos a tener la parte grasa, ¿no? La parte grasa va a ser hipoecogénica, excepto en la zona iliar, de los ilios de los ganglios. Debajo de la grasa vamos a tener el tejido glandular, ya propiamente la glándula mamaria, que dependiendo la cantidad de tejido adiposo, nosotros vamos a evaluar, ya sea que sea hipo o sea más hiperecogénica, siempre viendo que no exista una sudoración, ¿no? Luego tenemos el tejido conjuntivo de sostén, junto con los ligamentos de Cooper, etcétera, que van a ser un tejido para poder mantener la mama en esa región, porque recordemos que prácticamente alrededor va a estar únicamente la grasa. Entonces, la glándula mamaria como que va a estar a la intemperie y estos ligamentos también van a proporcionar mayor estabilidad. Luego ya vamos a ver los conductos mamarios. Estas estructuras tubulares hipoecogénicas ovaladas al corte transversal. El pezón lo podemos ver después con los hipoecogénicos. Vamos a silenciar, porque están todos silenciados. ¿Nos ha salido, bebé? No nos dejan. Ahora sí. Ya. Luego tenemos los ligamentos de Cooper, que van a ser esas delgadas líneas que van a ser ecogénicas, y las costillas ya que van a ser más hipoecogénicas y van a verse de acuerdo a cierto periodo, ¿no? Porque vamos a ver la costilla, va a haber un espacio, costilla, espacio, etcétera, en toda la parte de la pared torácica. Ahora bien, hacemos una pequeña clasificación de la patología benigna dependiendo a los rangos de edades, porque es muy importante tomar en cuenta la edad de la paciente al momento de realizar la ecografía y al momento de sospechar la patología mamaria que podría tener. Entre los 15 a 25 años, recordemos que va a estar en un proceso de desarrollo. Vamos a ver que va a estar con un componente hormonal en ascenso, la paciente, y por lo tanto va a estar en un proceso de desarrollo de igual manera las glándulas mamarias. Aquí. Bueno, entonces en el proceso normal va a ser ese desarrollo, ¿no? El desarrollo de los lóbulos, el desarrollo de todo el estroma alrededor y vamos a ver cómo va a estar y la eversión del pezón. Si nosotros vemos que hay una anormalidad, ¿qué deberíamos ver? ¿O qué podemos sospechar también? Que puede haber un fibroadenoma, una hipertrofia tal vez del tejido que está alrededor y una inversión del pezón, ¿no? Las características que hemos mencionado más antes que podrían sugerirnos un poco alguna patología mamaria. Y cuando ya hay una enfermedad, de igual manera, podríamos ver un fibroadenoma o una gingastomastía. También la mastitis periductal. Recordemos entre características de la mastitis cómo nosotros vamos a ver si tal vez esa mama está más endurecida, que tal vez pueda tener un tejido más enrojecido o tal vez un aspecto más como de naranja, que serían pequeñas características que ya nos estarían diciendo que es un poco maligno, ¿no? Sin embargo, una mastitis que no ha pasado a un proceso más allá también, entonces va a ser una mastitis más enrojecida, va a haber una coloración, etc. Entre la edad de los 25 a los 40 años, ya vamos a ver los cambios cíclicos, porque va a ser una edad reproductiva, va a ser la parte más con mayor fertilidad de la mujer, lo vamos a englobar de acuerdo a esta clasificación entre esas edades, y van a ver los cambios cíclicos, ¿no? Con
la influencia hormonal, el tema de la menstruación, etcétera. Este aspecto también influye en las mamas. Entonces debemos de evaluar si puede haber una hiperplasia epitelial, principalmente en el embarazo. Esto sería en un proceso normal. Debemos de evaluar esas características. Mientras hay una normalidad y enfermedad, va a haber la mastalgia, ¿no? Que puede ser cíclica, en el caso si solamente estamos viendo una anomalía, y si ya es una enfermedad, ya va a ser una mastalgia más incapacitante, ya va a pasar a un rango más complicado. Si vemos la edad aproximada entre 35 a 55 años, más o menos entre esas edades ya va a ser un proceso de involución. Si podemos observar acá, hay un cruce inclusive de los años, porque tampoco no es que la misma reproductividad de la mujer no va a ser lo mismo a los 25 que a los 40, no es un parámetro más o menos amplio para poder englobar las características. Ya a partir de los 35 años va a haber de a poco un decrecimiento, una involución de toda la glándula mamaria. En eso debemos de evaluar de forma normal si hay una involución lobular, una involución ductal y ver el recambio epitelial. Mientras que en una normalidad hay que ver si existen micro o macroquistes, porque ya se van formando, una ectasia ductal o una hiperplasia ductal. Y si ya es una enfermedad, también vamos a tener la mastitis y una hiperplasia que va a tener características atípicas al momento de la evaluación histológica. Continuar. Ahora bien, los nódulos en ecografía debemos de nosotros evaluar. Si nosotros al realizar la ecografía vemos un nódulo, debemos de evaluar las características de este nódulo. Esto es lo que nos propone la literatura. Debemos de evaluar primeramente la forma, es decir, si es redondeada, si es ovalada o si no tiene una forma definida. Debemos de ir valorando la orientación, es decir, si los nódulos van a estar, si es más nódulos, si están dispuestos de forma paralela o están desordenados y no tienen una configuración característica. Debemos evaluar, muy importante, igual los márgenes, es decir, si este nódulo está bien definido, está bien circunscrito o al contrario no, pareciera que no tiene un margen definido. De igual manera, aquí vamos a ver los límites de la lesión, hablando ecográficamente, si tiene una interfase abrupta, es decir, si vamos a ver la parte ecogénica, va a haber una interfase directa para poder hacer una delimitación de la lesión, o al contrario va a haber como un halo, como si fuera una extensión de la lesión. Debemos de igual ver el patrón, ¿no? El patrón ecogénico que hemos mencionado, si es anecogénico, si es hiperecogénico, si es hipoecogénico o si es isoecogénico, debemos de evaluar eso. También los hallazgos acústicos posteriores. Ver un poco si no tiene hallazgos posteriores, es decir, si nosotros al poder evaluar encontramos la lesión, veremos si en la parte de atrás hay alguna característica, o si al contrario no hay, o más bien en la parte posterior encontramos un refuerzo mayor de estas características. Ahora bien, aquí de igual manera menciona cómo vemos la lesión ocupante del espacio visible en dos proyecciones, ¿no? La forma, los bordes, y aquí de igual manera describe. Cuando tenemos las masas debemos de evaluar la forma, la orientación, como hemos dicho, los márgenes, la periferia, la ecogenicidad y características fitosonográficas, ¿no? Que habíamos dicho. También es importante evaluar el tejido adyacente. Ya, ahí está, muy bien, gracias. Vamos a ver el tejido adyacente. ¿Cómo están? Si hay algún cambio en cuanto a la ecogenicidad en los ductos, si hay algún cambio de ecogenicidad en los ligamentos de Cooper, si tal vez encontramos una porción con edema o a medida que avanzamos encontramos una distorsión de la arquitectura que se está visualizando, o si hay alguna irregularidad igual a encontrar, ¿no? Son diversas formas de ir más o menos encuadrando a qué tipo de lesión estamos encontrando. Debemos de igual manera hacer esa descripción de los hallazgos ecográficos, si por ejemplo tenemos calcificaciones ya sean micro o macro. Normalmente decimos las macrocalcificaciones mayor a 0,5 milímetros y las micro menores a esto. Debemos de igual ver si esas masas, esa zona tiene algún tipo de vascularización, o la zona que estamos estudiando, la vascularización está bien. Si tal vez no está presente, o si está presente dentro de la lesión, si está presente alrededor de la lesión, es decir, adyacente a esta,
o al contrario está más vascularizada que la zona normal. Debemos igual evaluar. Se podría encontrar igual y describir casos especiales, como estamos mencionando, los microquistes. Si están agrupados, entonces vamos a ver como si fueran diversos puntitos alrededor de una zona. Los quistes que van a estar más complicados, otro tipo de masas que están a la altura de la piel. Nosotros también debemos de evaluar si están en la mama o están a la altura de la piel. Y diversos otros casos que, bueno, algún tipo de adenopatías que ya sean más intramamarios o sean adenopatías más axilares, ¿no? Debemos de evaluar toda la parte de la mama, como habíamos mencionado, y dependiendo si hay alguna otra característica de sospecha de la lesión, también evaluar más la región axilar y toda la región de la parte del tórax principalmente, ¿no? Bien, aquí vemos, por ejemplo, cómo se ven las lesiones quísticas. Estas lesiones se van a ver hipoecogénicas. Como lo clásico que algún rato hemos debido ver, es muy común las lesiones quísticas y se va a producir por ese desajuste hormonal, ¿no? Recordemos que para esto se da normalmente en mujeres jóvenes y con algún método anticonceptivo, principalmente los anticonceptivos orales, todo esto se va a regular. Entonces, como vemos aquí, las lesiones quísticas van a ser bien circunscritas, van a ser más o menos ovaladas, no tan perfectamente ovaladas, pero van a ser lesiones bien diferenciadas, ¿no? Que se va a poder ver de inmediato. Ahora bien, nosotros, por ejemplo, ¿cómo podemos ver un fibroadenoma? Algunas características importantes ecográficas del fibroadenoma va a ser esos bordes netos, igual, esa característica lo comparte con los quistes, van a tener bordes bien definidos, numerosos ecos irregulares en su interior y refuerzo en la pared posterior. Aquí vemos que hay diferentes ecos, hay un cambio de ecogenicidad en el interior que lo está proyectando, la forma ovoidea que igual va a ser bastante característica y el diámetro paralelo va a ser mayor a la superficie cutánea. También debemos ver, podemos pensar en un fibroadenoma si evaluamos la elasticidad al momento de realizar el examen, este estudio de imagen, ver la elasticidad del nódulo bajo presión del transductor, que va a ser diferente si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un carcinoma, ¿no? Va a haber una elasticidad mayor del fibroadenoma, mientras que si ya es un carcinoma, ya es una lesión maligna, entonces estas lesiones van a ser más endurecidas, no va a ser muy elástico cuando vamos a explorar con el transductor. Aquí tenemos nuevamente, como hemos dicho, la ecografía se aprende con imágenes y con videos principalmente porque es más práctico. Entonces, vamos a ver igual otro pequeño video sobre cómo es la patología benigna de mama. Aquí la paciente refiere, así vienen a la consulta, ¿no? Siento como una bolita, siento un pequeño nódulo aquí en la mama cuando me toco, cuando levanto o cuando realizo este movimiento. Entonces, vamos a ver cómo realiza la ecografía mamaria en este caso. Estamos con una paciente de 25 años. Ella, pues, bueno, ella refiere que tiene una bolita. ¿Hace cuánto que tienes esta bolita? 4 años. Hace 4 años. Y bueno, aquí identificando en el ultrasonido, se ve esta imagen, se le dice un poquito más oscura. Le alcanzan a ver aquí bien. Se ve esta imagen oscura, tiene un poquito de sombra, suavita posterior, y le ponemos el Doppler. El Doppler le habíamos quedado que es para ver que no haya circulación alrededor o dentro y que salga de la bolita. Ahí vemos que no hay circulación, vamos de un lado al otro y no se identifica ningún tipo de circulación. Aparte, si la bolita ya tiene más de 4 años, no hacemos que sea algo benigno. El cáncer avanza mucho más rápido. Y un tip importante que les doy es que inmediatamente que perciban una bolita hay que checarse. Ahora vamos a medir esta bolita, medimos la bolita y esta bolita mide 9 milímetros por 3.5 milímetros por 6.9 milímetros. Realmente esta es una bolita muy pequeña. Es una bolita muy pequeña. No tiene circulación y está en el cuadrante más importante que siempre les he dicho que se tiene que checar. Es el cuadrante superexterno. Lo que le vamos a comentar a la paciente cuando es la primera vez que la hacemos o que la checamos nosotros y le hacemos ultrasonido es que regrese en inglés para ver cómo se comporta.
se queda del mismo tamaño, pues entonces ya los chequeos podrían dilatarse más, pudiera ser cada 3 o 6 meses y estar vigilando que la bolita no vaya creciendo. Si la bolita llega a 1,5 centímetros, entonces ya sería tomar una biopsia o quitarla. Ese sería como el criterio a seguir. Sin embargo, por flujometría Doppler, repito, no tiene flujos sanguíneos, no se pone rojo o azul adentro y afuera. Eso nos habla de que es algo benigno. ¿Te queda claro? Sí. Bueno, pues les recuerdo el canal de YouTube Mujer Sana Ginecóloga. Inscríbanse, hagan llegar sus dudas con respecto a bolitas que sientan en los pechos. Y también tenemos la página en Facebook Mujer Sana Ginecólogas, la página en internet www.mujersana.com.mx. Bien, en este video hemos podido visualizar igual de qué manera hacen una ecografía inclusive doble para poder ver la vascularización, que es lo que estábamos igual viendo que se debe evaluar, ¿no? de acuerdo a la característica de la lesión. Ahora bien, ¿de qué manera vamos a ir viendo los hallazgos sospechosos y la malignidad? Pues viendo característico aquí, nos propone la Sociedad de Cáncer, la Sociedad Americana de Cáncer nos propone que son las lesiones estrelladas. Los criterios ecográficos de la malignidad va a ser principalmente las lesiones estrelladas que se los va a describir como una estructura tumoral que va a ser heterogénea e irregular. Va a ser una lesión más o menos como estrellada, como si fuera la neurona normalmente que nosotros lo podemos dibujar, ¿no? Que normalmente hay en los libros, de un tamaño inferior a la masa palpable con una tendencia a la hipoecogenicidad. Estas son las características de estos criterios que nos pueden hacer la sospecha de la malignidad. Estas lesiones estrelladas van a tener los contornos tumorales irregulares. No vamos a ver un contorno bien definido y va a ser discontinuo. Puede haber la presencia de una corona tumoral ecogénica. Esto no siempre va a estar presente, ¿no? Pero vamos a ver que este tumor puede presentar una forma, modo de corona, y que esto se va a encontrar principalmente en la periferia de la masa tumoral que se descomprime sobre los tejidos mamarios. Esas lesiones estrelladas también tienen como característica la atenuación acústica del tejido neoplásico. Es decir, va a haber una zona carente de ecos. Eso lo denominan en ecografía como el túnel acústico. En esa zona va a ser una zona que no se va a transmitir bien el ecosón. Entonces, esas son unas características que nos pueden hacer sospechar, ¿no? Y signos cutáneos. A nivel externo, también esas lesiones estrelladas vamos a encontrar que van a estar más engrosadas o incluso podrían verse como deformidades a nivel de la piel. Nuevamente, como les digo, aquí vemos otro video que ya son más casos clínicos de cómo se está evaluando la ecografía. Aquí vemos un caso, por ejemplo, vemos esto. Vemos aquí que tiene un borde espiculado, entonces ya nos da una sospecha, como si fuera de la característica, ¿no? De la zona estrellada. Aquí de igual manera realizan la punción, la aspiración con aguja fina, ¿no? Para tomar la biopsia. En la ecografía se puede ver mejor. Aquí otro caso 2, vemos igual una lesión más o menos irregular, tiene unas esquinas con unas espéculas, como bien vemos, y se posiciona la aguja para hacer la punción y tomar la biopsia en forma decidida. Y ahí vemos, ¿no? Tiene diversas puntas que podemos visualizarlo mejor. No está bien definido, es irregular, tiene como ecos alrededor. Entonces son características ya a diferencia de lo que hemos visto, por ejemplo, las lesiones quísticas que van a ser benignas o el fibroadenoma igual que va a estar más contorneado. Ahora bien, vemos un poco las aplicaciones clínicas y los procedimientos avanzados. Pues bien, cuando utilizamos la ecografía mamaria, las características de cuándo vamos a utilizar este tipo de estudio de imagen, lo que nos propone la Sociedad Americana del Cáncer es lo siguiente. Vamos a utilizar la ecografía cuando observemos cambios en el seno, es decir, que existan masas que no son palpables o tal vez el tejido mamario sea diferente, haya algunos cambios. Vamos a utilizar la ecografía para poder analizar un área sospechosa que se ha observado en la mamografía, como veíamos en el primer video. Cuando ya por mamografía se ha detectado una zona, utilizamos la ecografía para que nos ayude a tomar la biopsia, ¿no?
También vamos a utilizar la ecografía para indicar la diferencia entre los quistes que estén llenos de líquido, que en todo caso podrían tener una alta probabilidad de cáncer, y las masas ya más sólidas que van a requerir más pruebas para poder descartar el cáncer. También vamos a utilizar la ecografía mamaria para ayudar a guiar la aguja de biopsia, como hemos visto en los videos, y también poder, igual manera, guiarnos hacia los ganglios linfáticos axilares que están inflamados. Ahora bien, entre la ecografía avanzada, la parte más avanzada de la ecografía es esto, la ecografía avanzada del seno, que se le llama ABUS. Es una ecografía automática en 3D de mama, que va a tener una tecnología de ultrasonidos que no va a emitir radiación ni va a causar dolor y está indicada para realizar en las mamas densas. Como vemos, es un tipo ya más especializado, un tipo de ecógrafo también más nuevo, más novedoso, que no va a tener tantas características como el tradicional que nosotros conocemos, ¿no? En este caso va a tener un cabezal, como podemos ver. Un cabezal que va a ser un barrido automático donde el transductor se va a colocar encima de la mama y va a recorrer toda la anatomía. Ya no vamos a estar buscando nosotros de forma manual y con un pequeño transductor lineal la estructura de la mama que está. Vamos a hacer ya un barrido más amplio. Vamos a silenciar a los que están hablando. Ya. Entonces eso, va a ser un barrido ya más grande. Si nosotros aquí vemos, por ejemplo, el ecógrafo convencional va a tener ese tamaño, o sea, nos va a ser unos 3 centímetros o tal vez un poco más, es pequeño, mientras que en el barrido automático ya es una zona más amplia, ¿no? Es de mayor tamaño que los convencionales. El ABUS ya va a tener unos 15 centímetros, es grande. Entonces, algunas características va a ser ergodinámico. El traductor va a tener una forma más anatómica de la mama para adaptarse mejor a la superficie de esta. Si vemos acá, nosotros va a tener una estructura, o sea, el transductor va a ser un poco más curvo, ¿no? Y de esta manera se va a adecuar mejor a las características externas de la mama para que pueda evaluar. Aquí vemos, como ven, esta curvatura, una curvatura ligera, no es recta ni tampoco es súper curva ni convexa, entonces es ligeramente como para que abarque precisamente eso, ¿no? Y de esta manera igual inclusive vamos a poder tener la imagen en 3D. El barrido de toda la mama con el transductor va a generar esta imagen en 3 dimensiones de forma automática. Va a servir de apoyo diagnóstico porque el radiólogo puede analizar la lesión simultáneamente en diversos planos, en el plano transversal, en el plano coronar, dependiendo para que poder hacer una aplicación más interactiva de cuál es la zona donde estamos estudiando. Esta es tal vez la tecnología más actual en cuestión a la ecografía, ¿no? La ecografía automática en 3D. Aquí vemos más imágenes de cómo se la realiza. Aquí vemos a la paciente que está echada. Como vemos, esta zona es de mayor amplitud y va a colocarse como un barrido. Va a ser todo un barrido de toda la zona. Ya no es el tradicional que vamos buscando, ¿no? Va a ser todo y ahí también igual va a visualizar la lesión y va a ser toda una reconstrucción. Es como poner a una analogía de una tomografía con reconstrucción en 3D, que principalmente se usaría, por ejemplo, en traumatología para ver diversos daños a nivel del cráneo y de la cara. Lo mismo, una analogía con la ecografía, porque la ecografía aquí, este tipo de ecografía va a reconstruir la mama y todas las características en 3 dimensiones, ¿no? Ahí vemos. Y bueno, con esto prácticamente concluimos la bibliografía con la cual se trabajó, pues son links de el Hospital de Madrid, también de lo- los textos que nos proporciona la Sociedad Americana del Cáncer y diversos videos que hemos ido viendo, ¿no? Además, de igual manera, les traigo acá un video recomendado. Es una clase que prácticamente lo da un L4 en cuestión de ecografía, que lo explica a detallada forma cómo es la ecografía mamaria y además también da aquí, lo añade un poco la caracterización de los BIRATs, que ya es más propio de la mamografía, ¿no? Aquí también les dejo el link para que lo puedan eh, revisar el rato que gusten. Es un poco más larguito, es más amplio, pero explica también todas estas características y lo amplía de mejor forma, ¿no? Bien,
Muchas gracias por su atención, eso sería todo. Estoy presta a alguna duda, inquietud. Voy a dejar de compartir. Bien, si no hay ninguna duda o inquietud, recordarles que todo este material va a estar a disposición de ustedes mediante la consultora. De igual manera, voy a adjuntar los videos para que puedan tenerlo y con eso poder ampliar, ¿no?, el conocimiento junto con los links. Doctora, tiene una pregunta en el chat. Sí, perdón, estaba apagado mi micrófono. Sí, precisamente estoy revisando los mensajitos del chat desde más antes. Aquí mencionaban que no baja, con qué transductor se realiza con el transductor recto, ¿no? Principalmente, y el boom que hemos visto de la tecnología que va a ser ese ecógrafo en 3D. Ahora bien, ¿a qué nivel se va a poner la anestesia? La anestesia local para la toma de muestras se va a poner a nivel periférico. Periféricamente de la lesión se introduce un poco de anestesia y con la ayuda de la ecografía vamos a poder ver cómo se está realizando la punción. Y sí, ya hemos terminado la clase de ecografía. ¿Alguna otra duda, inquietud? Como les indico, para poder ampliar aún más todo esto, tienen el link del video y de igual manera a disposición va a estar este material, las diapositivas junto con los videos descargados de las diapositivas que les he mostrado para que nuevamente se pueda repasar, ¿no? Todo este material lo van a pedir a la consultora, Galenos. Mediante ellos se van a contactar para que se les pueda proporcionar. Yo a ellos les voy a enviar todo el material. Muy bien, espero que la clase haya sido de su agrado y de su comprensión. Aquí vamos a ver. Ahí está, ahí me pueden ver. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan muy buena noche.